Ok, muy bien. Vamos retomando donde estábamos entonces, estimados. Recordar que estamos en el individuo en el tránsito. Muy bien. Y estamos entendiendo qué compone este tema. Ya lo habíamos explicado recientemente. Gracias, Isesi. Gracias, Katiuska, igual por su paciencia. Ok. Y cómo, cierto, el individuo tiene que tener en cuenta todas las capacidades para enfrentar las exigencias del tránsito. Vamos al tiro entonces a lo que es el tema de ¿por qué ocurren los siniestros? Vamos al tema de, antes de entrar en lo que es el alcohol, que es uno de los temas más importantes que tenemos acá, ¿por qué ocurren los siniestros de tránsito? ¿Qué pasa con nuestras capacidades como conductores para enfrentar las exigencias del tránsito? Veamos lo que dice acá. Comúnmente al conducir, dice, las personas olvidan las limitaciones y capacidades humanas. ¿Qué significa eso? No en todos los casos quizá, pero muchas veces ocurren que algunos conductores, ¿cierto?, olvidan, pasan por alto o quieren incluso experimentar más allá de sus capacidades. ¿Ah? Esto significa, por dar algunos ejemplos, conductor que puede ir solo en una carretera y de pronto dice, pucha, quiero probar hasta qué velocidad llega mi vehículo. Hace un tiempo atrás salió por las noticias un accidente muy, muy trágico donde un conductor terminó colisionando con la entrada de un peaje, con el obstáculo, ¿cierto?, que se colocan ahí entre los peajes, que es bastante sólido, y el vehículo terminó pulverizado. Cuando se logró encontrar el velocímetro, el instrumento del velocímetro de este vehículo, estaba marcando por sobre los 200 kilómetros por hora. Por sobre los 200 kilómetros por hora. No sé si vieron esa noticia. Fue ya hace varios meses, fue en el verano, ¿cierto?, donde ocurrió este accidente y prácticamente el vehículo quedó pulverizado. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué podríamos pensar? ¿Iba en tipo competencia ese vehículo por la autopista? Porque para ir a esa velocidad iba conscientemente, presionando el acelerador a fondo prácticamente. Entonces, ahí vemos que las mismas personas, el mismo individuo muchas veces o algunas veces puede intentar sobrepasar exageradamente estos límites. ¿Se imaginan a todo lo que se expone y no solamente él, sino que a los demás? Sigo leyendo, dice, aunque pueda sonar exagerado, dice, por esta razón es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor. Para ello, los conocimientos que se entregan aquí, en este manual, en estas clases, son sumamente fundamentales, son sumamente importantes. Más abajo nos dice que las estadísticas señalan que los conductores principiantes, atento con esto, tienen hasta 10 veces más siniestros que los experimentados. ¿Ya? Los conductores principiantes. Y también con respecto a esto mismo, tienen hasta 10 veces más siniestros en solitario. ¿Qué significa eso? Sin la participación de otro vehículo. Por ejemplo, la noticia que acabo de comentar, que salió unos meses atrás, ese fue un conductor en solitario, que se estrelló contra una de las plataformas de peaje, no contra la caseta, por suerte, pero sí con uno de los obstáculos que se colocan en los peajes, ¿ya? Y pulverizó su vehículo, o sea, ahí no sobrevivió, obviamente, que si el vehículo quedó hecho trizas, imaginemos cómo quedó la persona. Entonces, muchos de esos accidentes, ¿cierto?, de conductores en carreteras, o cualquier lugar, ocurren en solitario, ¿ya? Conductores principiantes principalmente. Y abajo nos dice otro punto importante que dice, al menos una vez en su vida, las personas se ven involucradas en algún siniestro. También ese dato es un poquito preocupante, pensar que al menos una vez en nuestra vida nos vamos a ver involucrados en algún tipo de siniestro, puede preocupar y asustar tal vez. Pero ojo, esa estadística de abajo encierra cualquier tipo de siniestro, también puede ser leve, ojalá. Pero la gran mayoría de las personas, al menos una vez en la vida, van a estar involucradas, y no muchas veces como culpables, sino que van a estar dentro del accidente quizás como víctimas igual. No significa un accidente fatal ni un siniestro con grandes consideraciones. Eso engloba todo, encierra las estadísticas, cualquier tipo de siniestro. Entonces igual debemos estar preocupados, atentos, no asustarnos quizás, pero sí tenerlo en cuenta. Que todas las personas, al menos una vez en nuestra vida, vamos a estar involucrados en algún tipo de siniestro de tránsito. Espero que no se asusten. Bueno, y vemos la fotografía, al parecer un siniestro solitario, ¿cierto? Se dan muchos de estos, más que nada en conductores principiantes, ¿ya? Sin la participación de otro vehículo. Recordemos algunos pasos, esto también tiene relación con otro tema, pero igual está obviamente acá en el individuo en el tránsito, algunos pasos importantes de cómo actuar ante la presencia o vernos involucrados en siniestros viales, en accidentes.
3 pasos sumamente importantes y obligatorios. Detener siempre la marcha, prestar la ayuda posible y dar aviso a la autoridad. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros estamos involucrados en un siniestro de tránsito y no nos detenemos, huimos del lugar o nos arrancamos? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Más adelante igual lo vamos a ver, pero les pregunto, ¿qué ocurre si huimos del lugar de un siniestro de tránsito, siendo partícipes de él? ¿Lo recuerdan o no? ¿Está escuchando? ¿Sí? ¿Quería hacerlos participar? ¿Estamos conectados? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ah, ya, perfecto, gracias. Creo que es una falta gravísima, estimada Paola. Sí, está considerado como delito si somos partícipes del siniestro, ¿ok? Entonces, estos 3 pasos que están en pantalla no es algo que haya que mirarse a la ligera, eso es una obligación del momento que somos partícipes de un siniestro. Muy bien, gracias Matilde, excelente. Se presume responsabilidad y es considerado delito huir del lugar. Luego lo vamos a ver igual, porque es una norma importante a tener en cuenta. ¿Ya? Eso ya a continuación bien. Ya. ¿Estáis recordando? Continuar. Ahora sí entramos directamente a esta condición relacionada con el alcohol en la conducción. ¿Ya? Condición deficiente, obviamente. Veamos, ¿qué es lo que dice la ley con respecto a esto? Actualmente, ¿cierto? Y ya desde el año 2012 en adelante, como podemos ver ahí, hubieron varios cambios. Uno de ellos es que se clasificó la dosificación de alcohol detectada en un conductor en 2 principales estamentos, podemos decir. Bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad. ¿Ya? Y también hay 2 leyes que están regulando y sancionando esto. Una se conoce como la Ley Tolerancia Cero y la otra la Ley Emilia. Veamos qué es lo que nos dice la Ley Tolerancia Cero y qué fue lo que cambió el año 2002, para tener en cuenta. Primero que nada, aumentó las sanciones, porque antes de este año eran bastante bajas en Chile, como que era bastante permisible. Entonces, se vino a aumentar las sanciones. Esta fue la primera ley que salió que vino a modificar esto, ¿ya? El año 2012. Después vino la ley Emilia. ¿Ya? Entonces, aumentó las sanciones de la conducción bajo los efectos de las drogas y el alcohol. ¿Ok? Disminuyó los grados de alcohol también para emitir estas sanciones, para imponer estas sanciones, ¿ya? Quedó en 0,31, ¿ya? Ahí dice 0,3, pero en realidad le falta un 1 ahí. Acá en esta parte dice 0,3. En realidad son 0,31 para ya encontrarse bajo la influencia del alcohol. Conducir bajo la influencia del alcohol ya es conducir en condiciones deficientes. 0,31 es bastante poco la sangre en realidad, ¿ya? Bueno, eso depende de cada persona, porque igual deben saber que el alcohol es muy variado, no se presenta en todas las personas igual, pero igual es un índice bastante bajo, entonces ya la ley se puso más severa, disminuyó entonces los grados de alcohol en la sangre para aplicar la sanción. Entonces, a ver, en la ventana de chat, como vimos acá, dice que estableció 2 estados etílicos, que es lo que acabo de comentar yo, el estado de ebriedad y bajo la influencia del alcohol. El estado de ebriedad, para estar cierto en ese estado, la dosificación tiene que ser igual o superior a 0,8. Igual, ya estando en 0,8 gramos. Esto se mide en gramos, ojo. Hay una pregunta del examen por ahí que a ustedes les colocan ahí, miligramos, ml, no confundirá miligramos con gramos. La detección del alcohol en la sangre se hace en gramos, ¿ya? Gramos por litro de sangre. 0,8 hacia arriba es estado de ebriedad, ¿ya? 0,31 hasta 0,79 bajo la influencia del alcohol, ¿de acuerdo? ¿Perfecto? Y ley Emilia me pregunta, Isabel, me está preguntando, Isabel o me está afirmando, no lo había leído, perdón. Si me está preguntando, ya vamos a la ley Emilia, vamos de poquito, estamos en la ley tolerancia cero primero, ¿ya? Entonces, la ley tolerancia cero, ¿qué es lo que funciona? La conducción bajo la influencia del alcohol, no lo olviden. ¿Cuándo nos encontraríamos bajo la influencia del alcohol? Con una dosificación de gramos en la sangre 0,31 hasta 0,79. Repito, 0,31, 0,31 hasta 0,79 es encontrarse bajo la influencia del alcohol. ¿Qué tipo de sanciones se aplica a la intolerancia cero? Suspensión de licencia, si es primera vez. Suspensión de licencia y también penas monetarias. Monetarias.
Aquí todavía no hay cárcel, por lo menos efectiva no lo hay, ¿ya? Si hay suspensión de licencia, o sea, el individuo queda por algún tiempo inhabilitado de conducir, lo que determina el juez. Cuando es primera vez, ¿cierto? Pueden ser 6 meses. Vamos a verlo enseguida eso. Las dos leyes, estimados, y las comparaciones entre una y otra. Veamos, es lo que les acabo de decir. Voy a ir remarcando porque esto es sumamente importante. Recuerden que esta pregunta es de doble puntaje. Lo habíamos comentado recién, ¿cierto? Vamos a ir resaltando esta información. Entonces, tenemos que lo que acabamos de comentar, bajo la influencia del alcohol, ahí se lo acabo de resaltar, 0,31 a 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre. ¿Ya? Si no se provoca ningún daño, ninguna lesión, nada, simplemente es sorprendido un individuo, y eso es por primera vez, ¿ya? En este estado etílico, bajo la influencia del alcohol, la sanción sería solamente tiempo de suspensión, 3 meses de suspensión de licencia, ¿ya? 3 meses, o sea, bastante baja la sanción en realidad, ¿ok? Ahora, si hay alguna consecuencia, como lesiones, ya de carácter gravísimo, o la muerte, y es primera vez que se comete este ilícito, ¿cierto? Aquí ahí tenemos con consecuencia, y es primera vez, o sea, no hay reincidencia, ¿ya? La sanción de suspensión de licencia sube considerablemente. De 3 hasta los 5 años puede llegar la suspensión de la licencia de conducir. ¿De acuerdo? Ahora, cuando se es reincidente, ahí ya el juez, ¿cierto?, va a determinar mayores sanciones. Esto va a ir subiendo, obviamente. Vamos al estado de ebriedad ahora. Estado de ebriedad, obviamente, tiene una concentración mayor. ¿Cuánto es? 0,8 hacia arriba, gramos por litro de sangre, gramos de alcohol por litro de sangre, aquí la tenemos, no olvidar. Eso involucra estado de ebriedad. Si una persona es sorprendido conduciendo en estado de ebriedad, solamente sorprendido, sin haber causado ninguna consecuencia, aquí la tenemos, o sea, sin lesiones, sin daños materiales, sin nada, y es primera vez, ¿cuál sería la sanción primera vez? 2 años de suspensión de licencia. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Hagamos la comparativa. Voy a poner una flechita acá. Hagamos la comparativa. Miren, misma situación, pero bajo la influencia del alcohol. Misma situación, bajo la influencia del alcohol. Bajo la influencia del alcohol, sin haber cometido ninguna consecuencia, nada, 3 meses de suspensión de licencia. Estado de ebriedad, primera vez, sin ninguna consecuencia, igual, lo mismo. 2 años de suspensión de licencia. Es harta la diferencia, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué tanta diferencia? Por la cantidad de gramos de alcohol en la sangre. ¿Por qué? Porque obviamente se determina que una persona que tiene estado de ebriedad lleva mucho más gramos de alcohol en la sangre, por lo cual su irresponsabilidad fue mucho mayor el querer conducir en ese estado. ¿Ya? Ok, veamos más sanciones. Después, si la persona es reincidente, o sea, es sorprendido una vez más en estado de ebriedad conduciendo una segunda vez, aunque no haya ocasionado ninguna consecuencia, sin ninguna consecuencia, segunda vez ya la suspensión de licencia aumenta hasta 5 años. Y si es ya sorprendido 3 veces en este estado etílico, pese a que jamás ha ocasionado accidentes, supongamos que no tiene ningún historial de ningún tipo de siniestro, pero sí ha sido sorprendido 3 veces en estado de ebriedad, se le cancela la licencia. Cancelación de licencia. Lo que no es inhabilidad. Hay una diferencia, porque abajo vamos a ver la inhabilidad. ¿Qué cosa es cancelación de licencia? Que ya no podría volver a conducir. Pero, ahí tiene una garantía que después de 12 años podría apelar a esta decisión de un juez, con lo cual se hace una investigación, como ha sido cierto durante todo este tiempo, su comportamiento, que no hayan antecedentes, y bajo el criterio del juez, podrían volver a darle licencia después de 12 años, sí, desde que fue cancelada su licencia, después de 12 años, 12. Escuche bien, ¿ok? Esta es la cancelación. Entonces, cuando hay cancelación de licencia, ¿se podría volver a optar? Sí, apelando, ¿cierto? Y todo lo demás, presentando antecedentes, etcétera, y bajo el criterio del juez, se podría volver a optar la licencia, pero después de 12 años. A diferencia de la inhabilidad de por vida, que la vamos a ver enseguida, la cual ya no se puede volver a optar nunca más a licencia de conducir. Veamos, ¿cuándo puede ocurrir esto? Cuando conduciendo en estado de ebriedad, como acá abajo, ebriedad 0,8 hacia arriba, aunque sea primera vez, pero se ocasionaron consecuencias con lesiones gravísimas o muerte de terceros.
persona fallecida a consecuencia de ese siniestro de tránsito que causó este conductor en estado de ebriedad. Aunque sea primera vez, tiene la inhabilidad de por vida. Aparte de eso, vienen las penalidades de cárcel que puede llegar hasta los 10 años. Y de esos 10 años, al menos uno va a ser de cárcel efectiva. ¿Qué significa cárcel efectiva? ¿Cuál es la diferencia cuando le colocan la palabra efectiva? Es que por lo menos un año como mínimo, como base, debe cumplirse en un recinto penitenciario, o sea, encerrado, privado de libertad. Ahí no hay garantías de arresto domiciliario, ni de firma mensual, ni nada de eso. ¿Ya? Entonces, es cuando se habla de cárcel efectiva. ¿Ya? ¿Y cuándo ocurre eso? Ah, es la última que acabamos de marcar, cuando conduciendo en estado de ebriedad se provoquen lesiones graves, gravísimas a la muerte, aunque sea por primera vez. ¿Ok? Esta es como la sanción mayor que establece la ley en Italia. ¿Ok? Bien, tenemos eso. Seguimos con lo mismo. ¿Eh? Seguimos avanzando dentro del mismo tema. Estoy remarcando todo. Ya. Vean. ¿Qué más? Aparte de lo que ya hemos hablado, que otras sanciones más considera la ley Emilia, otras situaciones a ser sancionadas, mejor dicho. ¿Ya? Veamos acá en esta parte. Vamos a ir remarcando para que llevemos el orden de lo que vamos comentando. Acá. Entonces, esto ya lo habíamos comentado, pero recalquémoslo de nuevo. Lesionar gravemente o provocar la muerte de otra persona en estado de ebriedad es considerado como delito. Todo esto que vemos acá, a continuación, a priori en esta columna que hemos hablado, la ley Emilia lo transformó en delito. ¿De acuerdo? Esa una que la habíamos comentado. Lesionar gravemente o provocar la muerte de otra persona conduciendo en estado de ebriedad. La ley Emilia lo transformó en un delito. Otra cosa más, la ley Emilia también está considerado como un delito, es negarse a realizarse el examen. ¿Ya? Los exámenes de alcoholemia o alcoholemia. ¿Cuál es la diferencia entre una alcoholemia? ¿Es una alcoholemia? ¿Quién me puede decir? ¿Quién sabe? Pregunto eso, si me pueden escribir ahí con sus palabras. ¿Cuál es la diferencia entre una alcoholemia y una alcoholemia? ¿Saben? ¿No saben? Sí, ¿no? ¿Se lo digo? ¿Está escuchando? ¿Estamos saliendo? Ya, muy bien. Fernando ya me contestó rápidamente. El alcoholemia es con el aliento. Muy bien, Fernando. Tal cual, el alcoholemia es el aire insuflado. Exactamente, Fernando. Y la alcoholemia es un examen de sangre. Muy bien, Fernando. Entonces, el alcoholemia, donde usted sopla la maquinita, es el aire insuflado. ¿Ya? Y la alcoholemia es un examen de la sangre. A usted le saca una muestra de sangre. Esta es la diferencia. Bueno, negarse a cualquiera de estos dos exámenes, a uno o al otro, hoy en día, si usted no se lo quiere hacer y no me lo quiere hacer, no, por cualquier excusa que quiera inventar la persona, ¿cierto? ¿Ya? Esto va a ser sancionado como delito porque hay presunción de responsabilidad. ¿Okay? ¿Ya? Y la otra sanción que queda especificada como delito, que ya la habíamos comentado recién, pero la repetimos nuevamente porque es importante, fugarse de un lugar del accidente. Esto es independiente de si está con alcohol o sin alcohol. Aquí independiente, persona con o sin alcohol, si se estuvo involucrada en un siniestro accidente de tránsito, ¿cierto? Sea responsable o no. Incluso puede ser que la persona no involucrada en un siniestro de tránsito. Esto es importante lo que voy a decir. Mire, estuvo involucrada en un siniestro de tránsito. Quizás no fue el causante. Quizás no fue su responsabilidad, no fue su culpa. Pero tuvo la mala idea de irse, alejarse del lugar. Porque se asustó, se confundió, lo que sea. ¿Ya? Esa persona, ¿cierto? Ya está incurriendo en delito y va a haber presunción de responsabilidad para esa persona. ¿Se dan cuenta? Entonces es una muy mala idea, ¿ok? Seamos responsables o no. No se debe jugar de un lugar donde se participó, eso sí que haya sido partícipe. Diferente a un testigo en tercera persona que llegó después. Ahí lo único que cabría es prestar ayuda si puede, pero ahí no tendría responsabilidad, ¿de acuerdo? Al estar involucrado en un accidente no nos pueden fugar del lugar, ¿ok? Sigamos con lo que viene acá, con respecto a las consecuencias causadas, ¿ya? Conduciendo en estado de ebriedad, ¿ya ven? Vamos avanzando con resaltando, conduciendo en estado de ebriedad y provocar lesiones gravísimas o la muerte, bueno, abajo vamos a la muerte. Ya provocar lesiones gravísimas, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, cárcel efectiva al menos un año. Esto sí es primera vez, ¿ok? Recordando, ya cárcel efectiva al menos un año, pero también se pueden aplicar más penalidades de cárcel. Acá, de 3 años y un día hasta los 5 años. Eso es cuando es primera vez. Solamente cuando se provocan lesiones gravísimas, ya. Esa sanción. Cárcel efectiva un año, pero aparte de eso,
pueden aumentar las penalidades. Esto otro acá ya no sería cárcel efectiva. Acá ya va a depender de antecedentes, defensa que tenga, ¿cierto? Puede ser variable, que puede ir desde los 3 años y un día hasta los 5 años. Pero eso ya no se habla de cárcel efectiva. Abajo, lo mismo, muy similar, pero acá aumenta porque la consecuencia es mayor. En caso de muerte, o sea, un conductor en estado de ebriedad causó la muerte a otra persona, ¿ya? En estado de ebriedad, provocando la muerte, lo mismo. Cárcel efectiva, mínimo un año, puede aumentar obviamente, y también hay más penalidad de cárcel, esta ya no sería efectiva, y puede llegar hasta los 10 años, 3 años y un día hasta los 10 años. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué otro delito calificamos más tenemos que está considerando la ley Emilia? Conducir, la conducción, con licencia cancelada o inhabilitada. También está hoy día considerado como un delito calificado. Ser reincidente en estas acciones que hemos dicho, en todas estas situaciones, ¿cierto? Ser reincidente. Lo otro que se está considerando como delito calificado es un conductor profesional. Hablemos de un conductor profesional, los que son transportistas de carga o de pasajeros, licencia profesional clase A1, A2, A3, A4, A5, se entiende como licencias profesionales en Chile, ¿ok? Ya sea carga o pasajero. Un conductor que en el ejercicio de esa función, o sea, trabajando, conduciendo un bus, un camión, algo así, ¿ya? Cometa alguno de estos delitos, ¿ya? Como la conducción bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad, o que se fugue del lugar de un siniestro, ¿cierto? Tanto en el ejercicio de su función. También está cometiendo delitos calificados. Eso entonces, estimados, para ir recordando. Después vamos a hacer un examen de esto rapidito, un test recordatorio. Muy bien. Sigamos avanzando. Y de las drogas, perdón, de alcohol, pasamos a las drogas. Otra condición deficiente. Otra condición deficiente, obviamente, para conducir, porque nuestras condiciones se alteran totalmente. ¿Ya? Tenemos un cuadrito, no lo voy a leer todo, ustedes lo pueden ir repasando ahí visualmente, es bastante grande, ¿cierto? Bastante extenso, y nos muestra los efectos que producen los diferentes tipos de drogas. Las más comunes, obviamente que hay más drogas que esas, ¿cierto? Pero esas son las más comunes que se consumen, por lo menos en nuestro país, ¿cierto? Ahí tenemos las más conocidas, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos el tipo de efecto que puede producir en la persona y en la conducción más abajo, cómo afecta la conducción. Podemos catalogar las drogas como en dos grupos bien marcados. Una son las que producen la depresión, ¿ya? Que deprimen el sistema nervioso central, o sea, que lo calman. Una de las más conocidas es la marihuana, ¿ya? Y la otra, que lo activan, que lo sobreactivan, ¿cierto? El sistema nervioso central, como puede ser la cocaína, el éxtasis, la pasta base, ¿de acuerdo? Entonces, al lado dice, ¿el consumo de cuáles drogas puede aumentar la distancia de reacción? Pregunta. Contestemos esa pregunta, pero viendo el cuadrito que tienen al lado, ustedes mismos. ¿El consumo de cuál o cuáles drogas podrían aumentar la distancia de reacción? Tomando en cuenta que hay drogas depresoras y otras estimulantes, ¿de acuerdo? Como para dividirlo en dos grupos importantes. Entonces, ¿el consumo de cuál droga? Las depresoras serían, ¿sí? Las depresoras. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de droga depresora del sistema nervioso central que aumente la distancia de reacción? ¿Algún ejemplo? ¿Alguna respuesta? Muchas gracias, Isabel. La marihuana. Muy bien, excelente. La marihuana, sí. Droga depresora que inhibe las capacidades, produce aletargamiento, mayor relajo, ¿ya? Por lo cual generalmente la distancia de reacción aumenta. Y gracias igual, Nila, gracias ahí por contestar, ¿ya? Ustedes pueden ver el cuadrito, ¿dónde lo tenemos acá? Distancia de reacción, distancia de dificultad de distracción al volante, aumento del tiempo. Acá está aumento del tiempo de reacción, marihuana. ¿Okay? Otra pregunta, la de abajo. ¿Qué nos dice la de abajo? ¿Las drogas causan distracciones al volante? Perdón, ¿qué drogas? ¿Qué drogas causan distracciones al volante? Muy bien, Isabel, excelente. Pensé que me iban a empezar a nombrar las drogas. Todas, porque todas alteran nuestra percepción. Todas. Independientes si son depresoras o estimulantes. Todas aumentan la distracción al volante. Excelente. Muy bien. Eso entonces tener en cuenta. Recordar también que conducir bajo los efectos de drogas también es ilícito,
también está considerado como delito, ¿de acuerdo? Aunque en realidad se hacen pocos narcotés, ¿ah? Deberían ser más masivos, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque igual estamos en una condición deficiente. Si bajo el efecto de la droga, igual es una condición deficiente. Aquí también podemos, a un ladito, digamos, un paréntesis, también incluir los medicamentos, sobre todo medicamentos que son más fuertes, como los psicofármacos, ¿ya? Sí, hay que tener mucho cuidado porque de pronto nos pueden haber recetado algún tratamiento, podemos estar pasando por algún cuadro de salud delicado, en donde quizás estemos sometidos a la ingesta de medicamentos, quizás por un tiempo prolongado, o quizás por medicamentos muy fuertes. Entonces, muy importante siempre preguntar al doctor, saber qué tipo de medicamento, cuáles son los efectos que nos van a causar, ¿cierto? Los que consumimos, ¿ya? Y cómo nos afecta nuestra capacidad como para conducir. Siempre preguntar al doctor, ¿es el que tiene la última palabra? Sí, usted puede conducir o no. Mientras usted esté en este tratamiento, usted evite conducir. Usted no puede conducir, ¿de acuerdo? Digamos, antes de pasar al siguiente tema también, recordar, alcohol, drogas, medicamentos, algunas enfermedades también, estado de estrés, qué sé yo, que lo vamos a ver más adelante, igual están dentro de las condiciones deficientes al conducir, ¿ok? Siguiente tema, relacionado con el individuo en el tránsito, las percepciones. Ya, en la conducción tenemos muchas exigencias. Nuestra capacidad de percibir, de recibir los estímulos del entorno es muy importante. La información que estamos recibiendo a cada momento es muy importante mientras conducimos. Ya sabemos que nuestra atención debe estar netamente en la vía, en la conducción. ¿Ya? Estamos recepcionando entonces por nuestra vista, por nuestros oídos, por nuestros sentidos como el tacto también recibimos información, pero principalmente por la vista. Es sumamente importante. Hay que tener cuidado porque muchas veces esas percepciones podrían ser erróneas. Voy a leer lo que dice el cuadrito. Las percepciones visuales deben originar decisiones seguras. Por ejemplo, para adelantar un vehículo, es necesario que nuestro cerebro juzgue la longitud de la distancia del adelantamiento y si el espacio disponible es adecuado. Muy bien, con respecto a eso mismo, no solamente en los adelantamientos, sino que en casi todas las maniobras de la conducción debemos estar percibiendo el entorno, debemos saber interpretar lo que estamos viendo, ¿ya? Pero en los adelantamientos es como muy importante, ¿no? Y es una de las maniobras más peligrosas, sobre todo en carretera, porque usted en carretera tiene que mirar a mucha distancia, ver si tiene el espacio suficiente o no para adelantar, si viene un vehículo en sentido contrario, a qué velocidad viene, a qué distancia viene. Y justamente una de las cosas más difíciles de jugar es la distancia y velocidad de aquel vehículo que viene en sentido contrario. ¿Ya? Para que ustedes sepan, esto es una pregunta de examen, cuando uno observa un vehículo que viene en sentido contrario a gran distancia, tendemos a pensar que tiene la misma velocidad que vamos nosotros. Y nuestro cerebro también tiende a pensar que el punto de encuentro, el punto de cruce con aquel vehículo que viene en sentido contrario, va a ser la mitad del espacio que hay entre ambos vehículos. Esa es una percepción generalmente errónea que nuestro cerebro tiende a pensar. ¿Ok? Aquí tenemos ciertos varios ejercicios acerca de nuestras capacidades de perspectiva, como perspectiva lineal, tamaño relativo, densidad de pauta y sobrecubrimiento. Si esto lo enfocamos y lo llevamos a la conducción, nos vamos a dar cuenta que nos estamos encontrando permanentemente con este tipo de situación. Por ejemplo, la perspectiva lineal simula una carretera. Eso tiende a pensar ahí, que las líneas que están más juntas al fondo están más lejos, ¿cierto? Parece que una carretera, donde más se juntan las líneas, sé que hay más distancia, mayor distancia. La realidad es que es un dibujo de una hoja. Eso es lo que nuestra percepción nos da. Después tiene el tamaño relativo. Nuevamente tenemos un dibujo en una hoja, pero da la impresión, son como unas lápidas que hay ahí, ¿cierto? Como unos monolitos, ¿ya? Y da la percepción de que el monolito más pequeño es el que está más lejos. Después tenemos la densidad de pauta, en la figura C. Densidad de pauta, vemos varias líneas horizontales, pero donde las líneas se juntan más, están más cerquitas, da la impresión de que estuvieran más lejanas, ¿cierto? Y por último tenemos el sobrecubrimiento. Sobrecubrimiento donde hay una figura, ¿cierto?, que está dibujada abarcando parte de la otra. Parece, da la impresión que la que no se ve está atrás de la otra. Está atrás. Porque ambos pueden estar en la misma, que una se dibujó sobre otra. Está en el mismo plano. ¿Ok?
Entonces son percepciones que el cerebro debe ser interpretar. Voy a colocar otro ejemplo que seguramente muchos de ustedes lo han visto, sobre todo en los días de calor, sol y mucho en el norte. En carreteras se han dado cuenta que cuando una vez en carretera mira a distancia, parece que hay como un espejismo de agua, como que se mueve incluso en la distancia. ¿Se han dado cuenta de como pasajeros han observado ese fenómeno? Y a medida que se acercan eso va desapareciendo. Percepción visual, ¿ya? Algunos engaños que nos pueden producir, ¿cierto?, la percepción, ¿ok? Acá también tenemos algo que se llama selección. La selección que nosotros hacemos, la selección perceptiva, ¿ya? Generalmente, nosotros, el cerebro, tiende a seleccionar objetos de interés o situaciones a las cuales estar más atentos, ¿ya? Cuando usted está conduciendo un vehículo, tiene gran cantidad de información. En una calle, por ejemplo, usted tiene el vehículo que va delante de usted, los peatones que van por la acera, quizá un semáforo que hay más adelante, vehículos que lo pueden ir sobrepasando, vehículos que van atrás. Entonces, hay mucha información. Tratamos de recoger el máximo que podamos, pero siempre vamos a focalizar nuestra atención en unas cosas más que en otras. Y a veces este focalizar que hacemos, esta focalización que hacemos de información, nos puede jugar en contra. Porque esto se llama percepción selectiva. Entonces podemos seleccionar quizás una situación que no es tan importante, y a pensar, tengo que estar más atento a esto. Y podemos dejar pasar por alto una situación que en realidad era más importante. Esto ocurre mucho con las personas que tienen poca experiencia. A ustedes le habrá pasado, quizás. Yo punta de esto en el examen. Así que por eso estoy diciendo. Yo le voy a dar un ejemplo rapidito, cortito. Siendo clases, vamos a suponer, hacer un dibujo para esto, ¿ya? Vamos a suponer que voy a ocupar esta calle, esta vamos a suponer que es una calle, ¿ya? Vamos a suponer que aquí va un peatón acercándose a la acera, a la calzada, perdón. Va por la acera, acercándose a la calzada. Aquí viene nuestro conductor con poca experiencia, supongamos que es un alumno que recién sacó licencia. ¿Qué va a pasar? Su atención la va a focalizar, no toda, pero gran parte de su atención va a estar focalizada en aquel peatón y quizás va a tener miedo, pensando que ese peatón tiene como la idea de bajar a la calzada. Entonces se va a asustar, lo cual es natural, obviamente, hay que tomar precaución. ¿Y qué va a tender a hacer? Va a tender a desviarlo, quizás, alejarse un poco hacia la izquierda, focalizando su atención netamente en el peatón. ¿Qué pasa si, al mismo tiempo que él está haciendo esa situación, esa maniobra, tiene un vehículo sobrepasando? Yo le comento esto porque esto me pasó más de una vez haciendo clases. Y tuve que tomarle el volante al alumno, cuidado. Y después el alumno miraba por el, pero que venía otro vehículo al lado. Por supuesto. Entonces, ¿qué deducimos de esto? Que muchas veces la percepción selectiva nos impide o nos engaña ver situaciones que quizás son más importantes y que pasamos por alto. No sé si alguien ha visto una pregunta relacionada con esto que estoy hablando. Entonces, no olvidar, la percepción selectiva a veces nos puede hacer pasar por alto cosas que son más importantes, por focalizarnos en una, solamente en una. Entonces, ¿cuál fue el error de ese conductor? El error de ese conductor fue, vamos a cambiar el color de la flecha acá, fue focalizar su atención únicamente en el peatón, dejando un poco de lado el espejo. ¿Se dan cuenta? Creo que se haya entendido. Me comentan ahí si se entendió el ejemplo que acabo de dar, porque es muy importante, y está relacionado también con situaciones en la vida real y preguntas del examen. ¿Se entendió? Pasemos ahora a las conductas. Están conectados, ¿cierto? Por si acaso, estamos también retomando el tiempo que perdimos por la desconexión que tuvimos, ¿ya? Por la caída de plataforma que tuvimos, estamos recuperando ese tiempo. Me avisan, por favor, si me van siguiendo y se están conectados en este momento. Varias personas conectadas. Espero que no se haya caído de nuevo. ¿Se está escuchando, cierto? ¿Estamos saliendo? ¿Sí? Ok. Continúo. Perfecto, gracias, muy amable, gracias. Continúo. Nuestras conductas, nuestra actitud de volante, ¿cierto? También está sometida a esta exigencia, a esta responsabilidad que tenemos que mantener mientras conducimos un vehículo. Ya, el individuo en el tránsito
debe tener comportamiento ad hoc con las reglas, con las normas, con la conducción defensiva, preventiva, eficiente, etc. Veamos, dice, el sentido común y el buen juicio y responsabilidad en muchos casos son un factor decisivo, pues las reglas no necesariamente determinan cómo resolver diversas situaciones y cómo actuarán los otros conductores y usuarios de la vía. Ya, miren lo que nos dice acá. En este pequeño párrafo que acabo de leer, esto está en el libro El Nuevo Conductor Igual. En este pequeño párrafo nos están diciendo que no siempre las reglas van a ser la solución para las situaciones que se nos van presentando en la vía. Alejandro me dice, profe, ¿y qué sería lo ideal hacer en esta situación? Del peatón bajando la calzada y el auto adelantando por la izquierda. Muy bien la pregunta, Alejandro. Enseguida te contesto, ¿ya? Voy a leer la pregunta que hace Alejandro con respecto al ejemplo que di yo delante. Y voy a volver a ese ejemplo, de hecho. Alejandro dice, profe, ¿y qué sería lo ideal hacer en esta situación? Del peatón bajando la calzada y un auto adelantando por la izquierda. Muy bien. Una situación bastante común. Ya. Y justamente enfoquémosla con este párrafo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que dice este párrafo? Que en muchos casos el factor de, el buen juicio, el criterio, el sentido común son el factor decisivo. Porque las reglas, en el caso no hartas reglas, pero las reglas no cubren toda la situación. Volvamos al ejemplo anterior. Una vez más. Vamos a hacer de nuevo acá el peatón, rapidito, ¿cierto? Bajando la calzada, o próximo a bajar a la calzada, ¿cierto? Aquí. Si no queda muy bonito el dibujito, perdón, pero imagínense que eso es un peatón, ¿ya? El conductor con su auto acercándose y otro vehículo sobrepasando o adelantando justo en ese momento, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó con nuestro conductor? Había focalizado su atención plenamente en el peatón. ¿Qué era lo correcto? Focalizar la atención en todo el entorno, ojalá. Conjuntamente con mirar un peatón o cualquier situación que nos podría hacer desviar nuestro vehículo, sería también mirar los espejos. Cada vez que usted necesita hacer un desvío, tiene que mirar los espejos, observar cómo viene. Entonces, eso era lo correcto. ¿De acuerdo? Tranquilo, vamos de a poco, Nila. Dice, profe, pero en vez de hacer la U, no se puede frenar o bajar. A eso voy. Muy bien, a eso voy. En vez de desviarme, pregunta Nila. A eso voy. Tranquila, Nila. Vamos de a poco, vamos de a poco. Ya. Quiero relacionarlo con lo que habíamos leído recién. Entonces, el conductor puede tender a desviar al ver eso. Quiero relacionar esta situación, este ejemplo, con lo que habíamos leído acá. ¿Qué dice? Que no siempre perdón, no siempre las situaciones del tránsito están reglamentadas. No todas las situaciones están reglamentadas. Por ejemplo, no hay ninguna regla. Si usted busca las reglas del tránsito, no hay ninguna regla que te diga qué vas a hacer acá. Sí hay técnicas de conducción preventiva, eso sí, no hay ninguna regla. Por ejemplo, si tú te desvías, si tú estás sobre el eje, estás incumpliendo la regla porque estás saliendo de tu pista de circulación y te estás yendo sobre el eje. ¿Ya? ¿Qué habría que hacer ahí entonces a mirar eso? Lo que acaba de escribir, mira, bajar la velocidad inmediatamente. Disminuimos la velocidad para darse a frenar. Observar también por el espejo, el retrovisor interior, qué es lo que viene atrás de usted, porque usted cada vez que baja velocidad, tiene que tener en cuenta que atrás de usted vienen vehículos. Entonces, usted, ¿a dónde va a estar atento ahora? Veamos, acá son 3 puntos a estar atento. 3 puntos a estar atento. Usted va a estar atenta o atento al peatón, obviamente. Eso fue el primer peligro. Rápidamente el conductor va a mirar sus espejos, que viene ahí, y también el conductor que viene atrás. ¿De acuerdo? La acción sería en ese caso bajar velocidad inmediatamente, porque no puede desviar el peatón, usted no se puede cambiar de pista, el peatón podría pasar de manera inesperada así, baja velocidad. Y si viene un auto atrás, ¿qué hace usted? Luz de advertencia de peligro, que para eso es, porque usted tiene un peligro en la vía. Supongamos que ese peatón es un peatón ebrio. Ha pasado. Personalmente me ha pasado, peatón tambaleando. No lo voy a poder desviar, porque viene de otro lado, porque lo vi, mira el tío mi espejo, mira el tío atrás. ¿Qué hago? Tengo vehículos al lado y atrás. Luz de advertencia de peligro para el que viene atrás. Y baja de velocidad inmediatamente y se prepara a parar. Se prepara a detenerse. ¿Ya? La visión a tiempo es fundamental para evitar este tipo de cosas. Y la visión y la percepción ideal, la percepción eficaz, ¿ya? La percepción correcta, no la percepción equivocada, ¿ya? Eso es importante entonces. Muy bien. Y muchas veces las normas, las reglas del tránsito no nos dan una solución acá.
Acá está el buen juicio, el percibir bien a tiempo, el sentido común para actuar en esa situación que acabamos de detallar. Entonces sería la acción a tomar, ¿de acuerdo? Tal como dice Neil ahí, bajar la velocidad, frenar, pero también tener en cuenta que atrás viene un vehículo, posiblemente. Luz de advertencia, peligro en ese caso. Muy bien, leamos lo que dice más abajo. Dice, la responsabilidad forma cultura de tránsito. Sí, usted está aportando la cultura cada vez que usted conduce bien, que es un conductor responsable, le está demostrando a los demás. A ver, por poner un ejemplo, los ingleses, no sé cómo será ahora actualmente, pero antes se tomaba mucho como ejemplo. Dentro de los mejores conductores del mundo, o se supone, o antes me acuerdo, había estas estadísticas, yo las vi en informes de hace aproximadamente 20 años atrás. Últimamente no me he actualizado con respecto a esto. Pero en Inglaterra dicen que se encuentran los mejores conductores del mundo, los más responsables, son los que tienen menos accidentes, ¿ya? De hecho, en todos los países en Europa como que les copian un poquito su sistema de tránsito, ¿ya? Entonces se dice, en esas estadísticas, con esos resultados y estudios, que ellos tienen una muy buena cultura de tránsito. ¿Cómo podemos nosotros en Chile mejorar nuestra cultura de tránsito? Con esto, lo que están haciendo ustedes, tomando estos cursos, estas capacitaciones, informándose y poniéndolos en práctica en la vida, no olvidando estos conocimientos, teniendo una buena actitud como individuo en el tránsito. ¿Ok? Entonces, ¿qué más dice abajo? Cuando usted asume su rol como conductor, ¿ya? Con muchos, dice, bueno, y dice, es contraproducente lo que estoy hablando. Con muchos otros conductores responsables, el tránsito se vuelve más violento y peligroso. O sea, lo contrario, tiene una buena cultura de tránsito. ¿Ya? Ahí ya estamos involucionando en nuestra cultura de tránsito. ¿Ya? Lo ideal sería evolucionar, que a través de los años vayamos mejorando nuestro país a tener una buena cultura de tránsito, que depende, que parte por el individuo. Y de ahí, ¿cierto? Se expande hacia el resto de los usuarios de la vida. Tenemos conductas de riesgo, justamente. Lo contrario, tener una buena cultura de tránsito, a fomentar la cultura de tránsito, lo contrario sería aplicar conductas de riesgo, ser conductores impulsivos, reactivos, reaccionar rápidamente. Si un conductor hace algo que a usted le molesta, tratar de alguna manera también incomodarlo, ¿ya? Como acercarse peligrosamente a él, hacer gestos con la mano, en el peor de los casos, sacar la cabeza y gritar. Pasa. Yo creo que algunos de ustedes han visto algunas de estas actitudes en el tránsito. Actuar con impulsividad, ¿cierto? Dejarse dominar por el estrés o por la situación del momento. No tener control de sí mismo. ¿Okay? No asumir responsabilidad. O sea, ser responsable de cada acto, cualquier situación, cualquier acción que usted realice cuando esté conduciendo un vehículo, el responsable es usted. Siempre recuerde eso. Cada acción que usted haga va a tener una consecuencia negativa o positiva. ¿Okay? Reprimir los pensamientos. O sea, esas personas que de repente, ¿cierto?, se reprimen un poquito y por ende son más fáciles que exploten en cualquier momento. ¿Okay? Reacciones violentas, bueno, está relacionado con lo que acabo de comentar recién, con la impulsividad. Reaccionar de mala manera, ¿cierto?, ante las situaciones del tránsito. En el tránsito siempre va a encontrar muchas situaciones adversas. A usted le habrá pasado como alumno, en práctica, si alguno de ustedes hizo curso en alguna escuela de conductor, es como común que cuando los demás conductores ven el letrerito del auto en práctica, se pongan como más pesaditos. Lo apuran, le tocan la bocina, algunos se ríen de los pobres alumnos que van nerviosos ahí, hasta los peatones son pesados, por lo menos a mí me pasaba cuando hacía clases. Los peatones veían un auto en práctica y hacían eso que dibujaban, como que se iban a bajar la calzada para hacer una broma y para que el alumno se asuste. Miren qué broma más pesada, incluso peligrosa. Si a alguno de ustedes le pasó en la práctica, me comenta. El conductor que viene atrás de usted y aunque usted ni siquiera vaya, le tocan la bocina para que lo ponga nervioso a usted. Si a alguno le pasó en el auto en práctica de su escuela, donde hicieron algún curso, no, pero ahí si quiere me comenta. ¿Ya? Entonces, eso también nos habla de, mira, de tránsito, nos habla de ser irresponsables igual, y el alumno o la persona que reacciona a eso, igual, no está controlando su, no está controlando sus reacciones, está reaccionando muy fácilmente, muy rápidamente. ¿Ya? Siempre ocurre, dice Isabel, claro, pasa mucho. ¿Y qué le decía el instructor? Espero que el instructor le haya dicho, cálmate, relájate, déjalo, no te preocupes. Hace caso omiso, aquí no ha pasado nada.
continuemos manejando, continúa conduciendo con calma y tranquilidad. No tienen paciencia, dice la Isabel. Se les olvida que también estuvieron aprendiendo en algún momento. Todos comenzamos de cero, obviamente, en algún momento tuvimos que aprender. Otra conducta del riesgo estimado, abajo la última, que es muy frecuente también en algunos extractos de conductores, ¿cierto? Es el tratar de validarse frente al resto, también. Por dentro lo mismo, y lo contrario sería personas que se ven con facilidad al grupo, también. Esto pasa mucho, principalmente en la juventud, ¿ya? Personas jóvenes, sobre todo varones, tienden a tener estas conductas de la validación frente al grupo, ¿ya? Si va con amigos, sobre todo querer demostrar más, o ceder rápidamente a la presión del grupo. O sea, un amigo dice, oye, ya métele más y vas muy lento, pareces tortuga. Métele patita, corre más. Eso es estar cediendo a la presión del grupo. La presión del grupo, a ver, les voy a hacer una pregunta y esta es una pregunta de examen. ¿De qué manera puede influir la presión del grupo en una persona o en un conductor? O en general, ¿de manera positiva, de manera negativa o de ambas maneras? ¿Me pueden responder eso? Le acabo de formular una pregunta de examen. ¿De qué manera puede influir la presión del grupo? Mientras yo leo a Alejandro, profe, consulta, si no conduce con una mano inclusive al virar en una esquina, ¿es castigado en el examen de conducir? Sí, estimado Alejandro, es sancionado, o sea, eso ya es una falta, es una acción insegura. Obviamente que a veces sueltas tú la mano del volante, no hay problema para hacer un cambio o levemente sueltas la mano, pero hacer un examen práctico con una sola mano, te van a sacar mal, Alejandro. Andar todo el rato con una sola mano, eso no se permite. ¿Ya? ¿Quién me respondió la pregunta? ¿Quién me la respondió? Solo bien el nombre, Joan, me acaba de responder la pregunta. Ok. No, fue para hablar, la esquina se frena un poco, ya después hablamos de eso, ¿sabes? Después vamos a la práctica. Okay. Ya, entonces, ambas, las dos, obviamente. Esta es una pregunta del examen. Hay grupos que pueden influenciar de manera positiva y también grupos que pueden influenciar de manera negativa. Por ejemplo, ¿qué grupo tenemos acá? Acá tenemos un grupo, ¿cierto?, que influye de manera positiva. Obviamente que sí, porque estamos dando consejos, preguntas, respuestas, aportes, ¿cierto?, al tema. Y esto es positivo porque justamente transformamos como conductores. Y esto va a fomentar una buena cultura de tránsito, así que esto es positivo. Pero si estamos, no sé, en un grupo que salimos después de un carrete y, no sé, de repente alguno de los amigos al conductor, al dueño del auto le dice, oye, ¿tú bebiste alcohol? Ya, pero maneja nomás, si fue tanto lo que consumiste, así que llévanos, no manda a dejarnos. Si vos puedes manejar. Y todo empieza, sí, sí, vamos, maneja. Ahí tenemos un grupo que está influyendo de manera totalmente negativa en un conductor. ¿De acuerdo? Alejandro, sí, ya voy respondiendo las preguntas. Ya, muy bien. ¿Qué me preguntaba Isabel? Creo que me preguntaba. Vamos a poco con las preguntas, porque me están invadiendo las preguntas. Ustedes se aprovechan donde saben que yo he sido instructor práctico. Ya, no responde Isabel. Va a depender de Isabel. Generalmente sí hay que bajar la velocidad. Si vas muy fuerte, vas a tener que frenar un poco. Tú no puedes girar en la esquina, no puedes hacer un vivaje a la misma velocidad que vas en una recta. No debes bajar la velocidad. Obviamente que sí. ¿Ya? Y no puedes virar en cualquier cambio tampoco. Generalmente los cambios para virar, para hacer viraje, son segunda o primera, dependiendo de la situación que estés. Si vas recién saliendo, usa la primera, y como es un cambio lento, no, hay otros días para que frenar. El mismo cambio te lleva al auto frenado y se mira bastante bien. En segunda, el auto va un poquito más rápido. Y si va llegando muy rápido, sí, aprieta un poquito el freno. Pero tienes que ser capaz de percibir la velocidad que vas y sabes. ¿No? Tienes que ser capaz de percibir la velocidad que vas para poder virar. Si todavía no lo percibes, bueno, mira el tablero instrumento, mira tu velocidad. Baja la velocidad. Voy en segunda, pero muy rápido. Baja el freno un poquito. ¿Cuál es el proceso de freno? Tienes que ser el acelerador, lo primero. Si con eso el vehículo no baja la velocidad, y te pasa a frenar un poquito. Hay veces que usted al soltar el acelerador, el auto ya baja la velocidad solito. Ah, no, simplemente deja de acelerar, porque venía a una velocidad controlada, ya perfecto. Pero si venía muy rápido, lo más probable es que cuando suelte el acelerador, el auto siga rápido igual. Entonces ahí usted, el pie frito, suavecito, pero lo mismo que usted va en bicicleta. Si usted y hace una maniobra media corta, lo que hace usted va a dejar de pedalear, punto uno. Y si aún la bicicleta va rápido, va a ocupar los frenos que tenemos ahí en el motor, ¿cierto? Un poquito, para hacer la maniobra. Hacer la maniobra, no puede hacer con el pie.
Es eso. Katiuska, ¿qué me dice Katiuska? Sí, profe, cuando uno frena en un semáforo o en cualquier parte, falta grave si uno desengancha el auto para ir frenando poco a poco. Querida Katiuska y también Isabel y también Alejandro y todos. En la clase la próxima semana, el próximo día viernes, vamos a ver toda la pauta evaluativa de la clase práctica y ahí vamos a ver las faltas. ¿Ya? Pero igual yo le voy a responder. No se pierda esa clase porque ahí se habla del examen práctico. ¿Ya? Entonces, desenganchar el vehículo, no está como falta grave, a no ser que haya una situación de riesgo. ¿Ya? Ahora, no es bueno, si hablamos de la buena conducción, por si acaso, para los que no saben lo que es desenganchar el vehículo, dejarlo en neutro. ¿Ya? Mientras el vehículo vaya rodando, usted nunca lo deje en neutro. Muchos como ustedes hacen eso porque se acostumbran a eso, es un mal hábito. Usted nunca deje en neutro hasta que ya haya parado como usted paró. Ahí usted recién pase la palanca en neutro, ya sea porque va a poner otro cambio, ya sea porque va a descansar el pie del embrague, o ya sea porque se terminó de conducir y se va a estacionar. Pero mientras el auto vaya rodando, no saque el cambio. Si va en cuesta, mucho menos, es peligroso. Y ahí sí va a ser falta grave, si va en pendiente. ¿Por qué? Porque ahí está ocasionando una situación de riesgo. Incluso puede terminar en siniestro, en accidente. ¿De acuerdo? Eso, Katiuska. Ah, usted da el examen teórico el viernes, sí, pero usted me está preguntando de una situación para el examen práctico. ¿De acuerdo? Y ahí se le acabo de responder. Entonces, no desenganche su vehículo. Jamás. Si de hecho no va a frenar, el vehículo es desenganchado. O sea, el vehículo toma más descontrol si usted saca el cambio. ¿Ok? Bueno, para entonces, sí, para resumir, hacerlo rápido. Está en rojo más adelante, ¿qué va a hacer usted? Bajando velocidad, busca acelerar con tiempo. Si va en un cambio alto, baje el cambio. Ahí sí, si bien en tercera, presiona el embrague con tiempo, baje segunda, retira el pie del embrague suavemente, el auto se va a retener un poquito, siga, ya cuando vaya llegando cerca del semáforo, embriagando, frenando suave, haciendo una frenada paulatina hasta que el auto pare. Una vez que usted paró, Katiuska, y todo el mundo, si quiere, deje el neutro. O si no, si el semáforo ya va a cambiar, pasa primero al tiro para salir. Pero eso de estar a unos 50 metros del semáforo, todavía va andando y deja en neutro y el auto todo ese tramo lo recorrió en neutro, eso está mal. Eso no se debe hacer. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido. Sigamos con nuestro tema que ya nos queda poco. Más conductas de riesgo tenemos acá. Ok, Katiuska, gracias a ti. Katiuska directamente nos visita desde Rusia, por si acaso. Ya. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué nos dice? Que es una acción de riesgo chatear, manipular un elemento móvil, que en Chile hoy día también es una infracción gravísima, y conducir. Eso está considerado como una actitud totalmente de riesgo y por supuesto que sí. ¿Ya? Y eso es igual a conducir bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Así es la distracción que se produce. ¿Ya? Igual a eso. ¿Ok? Ir pendiente de algún elemento móvil, como puede ser celular, tablet, algún navegador, manipulándolo mientras usted está conduciendo, moviendo el vehículo, ¿ya? Es igual de riesgoso que usted conduzca tras haber bebido unas 4 cervezas, ¿cierto? Y se haya puesto a conducir. Es igual de riesgo. ¿Ya? Son conductas de riesgo y están así calificadas incluso por la OMS. A tenerlo en cuenta. Otra condición deficiente, muy deficiente para conducir, para el individuo, ¿cierto? Es hacerlo en condiciones de estado anímico, cansancio, padecer algún cuadro, alguna enfermedad, ¿ya? Ya había comentado delante estar tomando algún tipo de medicamento por estar padeciendo algún cuadro de salud delicado, ¿ya? Principalmente el estrés y el cansancio son como las más frecuentes que se presentan. Se producen muchos accidentes por esto. Cansancio en tramos largos igual. Dice que entre 15 al 30% de accidentes son por la disminución de la capacidad de reacción, ¿ya? Y el cansancio disminuye esta capacidad de reacción. ¿Qué te puede decir cuánto es el tiempo promedio de un conductor ante un imprevisto para reaccionar? ¿Tiempo promedio de reacción de un conductor ante un imprevisto? ¿Quién se lo sabe? No es el tiempo. ¿Cuántos segundos debería reaccionar el conductor promedio ante un imprevisto? Ya, Nila me acaba de colocar ahí un segundo, correcto. Un segundo es como lo máximo, ¿de acuerdo?
Ahora, si ese conductor se encontrara en condiciones de cansancio, de fatiga, de estrés también puede ser, o padeciendo algún cuadro de enfermedad, alergia respiratoria, una gripe muy fuerte puede ser también. Me recuerdo los síntomas de la pandemia del COVID, ¿cierto? Que a algunas personas le afectaba mucho, ¿ya? Similar a una gripe muy, muy fuerte igual. ¿Ya? En esas condiciones, la reacción, la capacidad de la persona no está normal, obviamente que está muy disminuida, principalmente la capacidad de reacción, o sea que ya no va a reaccionar en ese segundo. ¿Ya? También se va a alterar el juicio y la toma de decisiones, o sea, la percepción que tiene del entorno, ¿ya? Y para tomar decisiones acertadas, se va a ver empeorada. Más abajo también nos da un dato muy importante, que entre las 3 y las 5 de la madrugada, ¿ya? Es donde se produce la mayor fatiga, en la noche. Y también otro área de fatiga es de las 14 a las 16 horas de la tarde. Miren, eso es muy importante. Generalmente todo el mundo almuerza entre las 1 y las 2 de la tarde, es la hora de almuerzo en nuestro país, ¿cierto? Muchas personas igual tienden a consumir alguna comida copiosa. ¿Qué pasa después del almuerzo? Ya creo que a todos nos ha pasado. Viene ese relajo, ese letargamiento. Y generalmente ocurre entre las 14 y las 16 horas. ¿Okay? Entonces, un consejo hay conducir el sauna, hay que estar atento porque nos puede producir o podemos llegar a sentir mayor fatiga, principalmente si usted cubre un tramo largo. Hablemos un poco de los tramos largos ahora. Conducción en carretera. Largo el rato por una carretera, nos vamos a ir cansando, fatigando y la misma monotonía nos va a afectar. Se recomienda que cada vez que usted pare, ¿cierto? Trate de bajarse y hacer algunos ejercicios de estiramiento. Eso, porque igual la misma posición durante largo rato le va a afectar, claro que sí. Lo otro, se recomienda que tras conducir aproximadamente unas 2 horas continuas o unos 200 kilómetros continuos, también se detenga, ¿cierto? Si sobreviene el sueño, sobre todo, y se tome un descanso de aproximadamente 20 minutos a media hora. No se olvide de eso. ¿Ya? Es bueno. Supongamos que tiene que cubrir un tramo, a ver, Santiago-Temuco, por dar un ejemplo, Santiago-Temuco, ¿ya? Hay muchos kilómetros, ¿cierto? Ya, entonces, cada 2 horas de manejo o cada 200 kilómetros, haga una parada, una detención para descansar de 20 a 30 minutos, ¿ya? Y si puede también, hacer ejercicios de estiramiento, ¿de acuerdo? Y no olvidar las horas que se produce mayor cansancio. Muy bien, estimados, vamos ahora a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta acá. A ver cómo está la memoria. A ver cómo está la memoria. Bueno, acá está el repaso. En los primeros iconos, las primeras figuritas, está como súper explícito. Voy a ir remarcando acá. ¿Qué tenemos que hacer en caso de siniestro de tránsito cuando estemos involucrados dentro de, como conductor? Tenemos la obligación de detener nuestro vehículo, prestar la ayuda posible y dar aviso a la autoridad. Esa es una norma, está por ley, estamos obligados a que, ¿ya? Segundo, acá sí voy a irle preguntando a ustedes y ustedes van a participar. ¿Qué concentración de alcohol en nuestra sangre nos encontraríamos bajo la influencia del alcohol? ¿Qué grado de concentración de alcohol en nuestra sangre denota que estamos bajo la influencia del alcohol? ¿Me pueden decir? ¿Se acuerdan la cantidad de gramos? Muy bien, Fernando, excelente. 0,31 hasta 0,79 bajo la influencia del alcohol. Excelente, muy bien. Y para pasar a estado de ebriedad, ¿cuál sería la concentración? 0,8, excelente, muy bien. 0,8 hacia arriba, muy bien, excelente. Ya. Es considerado delito hoy en día por la ley de Emilia. Vemos acá una figurita. Esta se la voy a decir yo, ¿sí? En algunas la voy a ir llevando yo. Sí, estando en estado de ebriedad, provocamos lesiones gravísimas, graves, gravísimas o la muerte. Si provocamos lesiones graves y gravísimas o la muerte, conduciendo en estado de ebriedad es considerado un delito. ¿De acuerdo? Y acá tenemos una maquinita. ¿Qué otra acción más es considerada delito? ¿Me pueden decir ustedes? ¿Qué otra acción más es considerada delito en lo que acabo de marcar acá? Lo vuelvo a remarcar. Ahí. ¿Qué otra acción más es considerada delito? Negarse a, se me había olvidado, parece, negarse a
negarse a los exámenes de alcoholemia o alcoholemia. Sí, hay presunción de responsabilidad. Ya, muy bien. Ya. ¿Y qué otra situación más es considerada delito? Acá vemos un vehículo que se va yendo. ¿Qué otra situación más es considerada como delito? Un vehículo que se va yendo, fugarse del lugar del siniestro habiendo participado en él. También es considerado como delito. ¿Ok? Y todas estas, claro, al ser consideradas como delito, tienen calidad de cárcel. Son consideradas como delito. ¿Ya? Después tenemos acá. Esta la voy a ir diciendo yo. Conducir en estado de ebriedad y provocar cierto lesiones graves o gravísimas, considerado como delito y se sanciona con al menos 1 año de cárcel efectiva. Esto en estado de ebriedad. ¿Ya? Conducción en estado de ebriedad, provocar consecuencias, ¿cierto? Accidente, que generen lesiones graves, gravísimas a la muerte, sancionadas con al menos 1 año de cárcel efectiva. Con al menos 1 año de cárcel efectiva. Y de 3 a 5 años de cárcel en general. ¿Ya? Después, también conducir en estado de ebriedad, provocando consecuencias que terminen con la muerte de personas, también se aplica la ley Emilia. 1 año de cárcel efectiva, también, pero puede aumentar hasta 10 años de cárcel general. Recordar entonces. Muy bien, estimados. Y con esta vamos a ir terminando ya. A ver. Ah, ya, perdón, nos faltó abajo algo. También recordar, esta también se las voy a decir yo, acá abajo. Recordar también que se está incurriendo en delito, y delito calificado, conducir con licencia, voy a cerrar, no la voy a llamar. Conducir con licencia cancelada o inhabilitada. Se considera delito calificado, ¿ya? Lo mismo la reincidencia, ¿ok? Y lo mismo para conductor profesional en el ejercicio de sus funciones, habiendo cometido algunos de los ilícitos que ya habíamos comentado anteriormente, ¿ok? Todo esto considerado delito calificado hoy en día. Eso entonces, estimado, con respecto a los delitos de consumo de alcohol, cierto que el individuo genere en el tránsito. Vamos ahí ahora sí rápidamente a nuestro test de preguntas, nuestra batalla de preguntas, para ver qué es lo que recordamos. Y aquí ya estamos. ¿No? Por si acaso estamos retomando el tiempo que habíamos tenido en la desconexión. Así que acá su profe le devuelve todo el tiempo a ustedes para que no quede nada al debe. Vamos con nuestras preguntas. Primera pregunta relacionada con este tema. Muchos de ustedes jóvenes muestran eficiencia en su madurez personal. ¿Es esto verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Muestran eficiencia o muestran deficiencia? Ojo, miren, yo les voy a poner acá una letra. ¿Ves? Que siempre hay que leer bien. Ustedes habrían tenido razón si a esto le ponemos la letra D, deficiencia. Eso sí es verdadero, pero acá no dice deficiencia, dice eficiencia. Alejandro, tienes que ir leyendo igual junto conmigo la pantalla, ¿ya? ¿Ok? Ya se habían equivocado en la pregunta, ¿se dan cuenta? Ya, pero miren, importante, un pequeño paréntesis. Rescatemos algo positivo de este error que ustedes cometieron. Vamos a rescatar una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? En su examen en la municipalidad, lean bien, leer bien, ¿de acuerdo? No contestar apresuradamente. Ya, ¿qué es esa enseñanza? Esto sería entonces falso, no muestran eficiencia, muestran deficiencia. Acá tenemos la pista. Exactamente, dice, por su limitada experiencia interpretan y comprenden equivocadamente situaciones en el tránsito, los conductores jóvenes. Muy bien. Con respecto a esto, generalmente se puede pensar, o los mismos conductores jóvenes pueden pensar, que por ser jóvenes tienen mejor capacidad motriz, tienen mejores reacciones, ¿cierto? Mejor capacidad visual quizás, claro, pero eso no lo es todo. Ahí les falta una característica principal, que es la experiencia. La experiencia es muy importante en la conducción. Entonces, justamente por la poca experiencia todavía, los conductores jóvenes tienden a sobrepasar sus capacidades, tienden a malinterpretar situaciones o tienden a tomar decisiones erróneas, sobre todo cuando están sometidos
situaciones complejas en la conducción, reaccionan tardíamente, bien increíble. Un conductor joven, mira, ahí tenemos en la imagen. Tenemos al profe Jaime ahí, con un alumno. Tenemos un conductor que se ve bastante joven ahí. Claro, se ve ahí un joven al lado de él. Entonces uno podría pensar, no, si el conductor joven tiene muy buena coordinación, reacción, capacidad, sí. Pero en situaciones complejas, por dar un ejemplo, el profe Jaime reaccionaría más rápido que ese joven. Lo dicen los estudios, no es que lo diga yo, lo dicen los estudios. Recordar, porque esa también es una pregunta de examen, ¿ok? Vamos a la pregunta 2. La presión en el grupo trae como consecuencia ese efecto. La presión en grupo, ¿qué tipo de efectos trae como consecuencia? A, positivo, B, negativos y positivos, y C, negativos. ¿Qué ponen ustedes acá? ¿Respuestas? Solamente tengo una respuesta, no puede ser, ya, ahí sí. Muy bien, Mira también responde la B, me están diciendo la B. Exactamente, yo hice esa pregunta recién, antes si estaban atentos. Efectos positivos y negativos, porque hay grupo y grupo. Hay grupos como este, que es un grupo que obviamente no va a dar efectos positivos, ¿cierto? Pero hay otros grupos negativos, como el de la foto. Mira lo que están haciendo en la fotografía. Un embudo para que pueda beber más alcohol. O sea, puede parecer gracioso en el momento. Después te das un problema de salud por eso. Imagínense. Vamos con la pregunta número 3, que dice, uno de los factores que impiden que evaluemos el peligro del conducir es A. Muchos lo ven como peligroso conducir con alcohol. B. Se buscan lugares seguros para conducir. Y C. Consideran que siempre es peligroso conducir. Esto es la baja percepción del riesgo. ¿Qué opinan ustedes acá? A, B o C. Factor que impida que uno pueda evaluar los riesgos o los peligros de conducir. Alternativa B dice la Nila. Buscar lugares seguros para conducir. Y perfecto sería la alternativa A. Sí. Que muchas personas creen o sienten que conducir con alcohol no es peligroso. Por ahí hay un mito, un dicho, alguna vez, cada vez se escucha menos mal, eso de curado manejo mejor. Qué equivocado, ¿cierto? Justamente tiene un poquito de relación con esta pregunta. Veamos la pista. Conductas imprudentes, claro, y conductas imprudentes igual, ¿ya? Pensar que eso no es peligroso. Sí es peligroso. Pregunta número 4. ¿Qué efecto tienen las bebidas estimulantes en la conducción? No, esa era la pregunta anterior, me dice Nila. Tú estabas respondiendo la pregunta anterior, Nila. Ya, perdón. Ok, perdonada entonces. No se preocupe, excusada, ya. Vamos con la pregunta 4 entonces, que dice, ¿qué efecto tienen las bebidas estimulantes en la conducción? A. Las bebidas estimulantes no afectan de ninguna forma la conducción. B. Beneficios si se toman en grandes cantidades. Y C. Beneficios a corto plazo, pero pueden producir un efecto rebote a largo plazo. O sea, es bueno, por ejemplo, delante hablamos de un viaje largo en carretera. Dimos un ejemplo ahí, Santiago-Temuco, ¿cierto? Y una persona que se siente cansada dice, ya, voy a llevar una buena cantidad de bebida energética para que haga este viaje. ¿Será bueno? ¿Será una buena decisión? No, porque quizás puede tener beneficio a corto plazo, o sea, en el momento que las bebió, o unos minutos después lo mantienen más alerta, más despierto, pero una vez que el efecto de la energética termine, porque va a pasar, va a venir el efecto rebote, o sea, se va a sentir incluso más cansado de lo que estaba cuando antes de beber la bebida energética. Alternativa C, la correcta. O sea, no es una buena solución eso. Pregunta número 5. ¿Qué significa que una persona tenga 0,31 gramos por alcohol de litro, gramos de alcohol por litro de sangre? ¿Qué significa eso? A, que se encuentra en buen estado para conducir. B, que se encuentra en estado de ebriedad. Y C, que se encuentra bajo la influencia del alcohol. 0,71 hasta 0,79 bajo la influencia del alcohol. No puede conducir. Alternativa C, la correcta. Pregunta 6. Conducir mucho tiempo seguido sin descansar o descansando de forma inadecuada es la principal causa de fatiga al volante. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? A o B. Para esta pregunta, A o B para esta pregunta, verdadero, exactamente. Recordemos los tiempos de descanso. ¿Cada cuántos kilómetros o cada cuántas horas en un viaje largo deberíamos detenernos a descansar? Ya, muy bien, Nila. Ahí volvemos a la pregunta 3, ¿ya?
cada 2 horas, gracias ahí, cada 2 horas o cada 200 kilómetros. Gracias, Alejandro, muy bien. Pregunta número 7. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? ¿Por qué es importante? La alternativa A dice porque la sociedad espera que a esa edad el individuo haya alcanzado un grado de madurez requerido para ser un conductor responsable y seguro. La B dice porque a esa edad la persona puede tener responsabilidad civil y penal para ser juzgado en caso de que provoque un accidente de tránsito. Y la C, porque se imita la legislación de otros países en donde también se espera que la persona cumpla los 18 años para recién postular a obtener la primera licencia. ¿Qué opinan ustedes acá? ¿A, B o C? Alternativa A la correcta, porque la sociedad espera que a esa edad, se supone que a esa edad no se adquiere, supuestamente, el grado de madurez necesario, requerido para hacerse cargo del vehículo, para poder conducirlo con responsabilidad en la vía pública. Eso es lo ideal, ojalá fuera así. Bueno, también hay adultos irresponsables, ¿eh? Mira, pasa lo contrario, a veces jóvenes muy responsables y adultos ya bastante más mayorcitos que son irresponsables igual. Con la pregunta 8 que dice, tras un periodo de conducción largo es recomendable que el conductor A, realice ejercicios suaves de estiramiento y que camine. Se tome un descanso, preferiblemente sentándose en un asiento alto para estirar las piernas. Y C, tome una bebida energética para reponer la energía. ¿Qué creen ustedes que es lo correcto tras un periodo largo de conducción? Alternativa A, ¿cierto? Que trate de hacer ejercicios de estiramiento, porque si va mucho rato en la misma posición, obviamente que eso es perjudicial, es cansador, puede hasta sobrevenir calambre incluso. Alternativa A, la correcta. Pregunta número 9. En situaciones que requieren reacciones complejas, ¿cuál es la diferencia entre conductores jóvenes inexpertos y conductores adultos experimentados? ¿Cuál es la diferencia? La A dice que los conductores experimentados reaccionan con mayor rapidez. La B, los conductores jóvenes reaccionan con mayor rapidez. Y la C, no existen diferencias en rapidez entre ambos tipos de conductores. Recién yo había dado el ejemplo con una fotografía anterior. ¿Se acuerdan? Respuesta correcta, alternativa A. Los conductores experimentados, incluso aunque sean un poquito más viejitos, se puede decir, ¿cierto? Más mayores, está demostrado que reaccionan con mayor rapidez ante situaciones complejas. Está demostrado. Última pregunta, número 10, dice, ¿cuán mayor puede ser el riesgo de accidente para un conductor? Aquí estamos con tiempo cumplido, ¿no dice la página? Ya, sigo leyendo. ¿Cuán mayor puede ser entonces el riesgo de accidente para un conductor que presente una tasa de alcohol en la sangre entre 0,6 a 0,8 gramos por litro de alcohol? La A dice 2 veces mayor, la B 5 veces mayor y la C, 3 veces mayor. Respuesta correcta. Miren, yo le voy a dar una pauta. Cuando ya llegó a los 0,5 y los pasó, hasta 5 veces mayor es la cantidad, ¿cierto?, de que se expone a cometer accidentes. O el riesgo, ¿cierto?, aumenta hasta 5 veces, ¿ya?, de una persona que no ha consumido alcohol, ¿ya?, aumenta hasta 5 veces ya teniendo en 0,5 hacia arriba concentración de alcohol en la sangre. ¿Ok? Sería la alternativa de la correcta, aumenta hasta 5 veces. Y ahí está, la batalla finalizada, todas las respuestas correctas. Espero que las recuerden, que no las olviden. Hemos terminado la clase del día de hoy con un impasse técnico de un corte de la sesión, pero hemos completado, ¿cierto?, totalmente el tema que correspondía con el video, con el test incluido. Y voy a la test rápidamente para ir terminando, algo que me pidió Neil acá, volver a poner en pantalla la pregunta número 3, y ahí la tiene estimada, la leemos de nuevo si quiere, rápidamente. Dice, uno de los factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es pensar que conducir con alcohol no es peligroso, obviamente, y eso es todo lo contrario, sí es peligroso. Entonces, conductores que tienen esa creencia están impedidos de evaluación de peligro, o sea, hay una baja percepción del riesgo. Eso es, estimada Anita, no tiene nada que ver con que busque lugares seguros para conducir, eso sería seguro. O sea, un conductor que dice, no me voy por esta ruta hoy día, porque esta ruta está muy atochada de vehículos, es más seguro que me vaya por esta otra ruta. Ahí él está evaluando bien la situación, él está evaluando bien. Y después un conductor que dice considerar que siempre es peligroso conducir, o sea, tampoco ser tan extremo. Pero sí, hay que considerar
que conducir es una actividad de riesgo. Eso sí, que hay riesgo, eso hay que tenerlo presente. ¿De acuerdo? Entonces, la alternativa que se asemeja a la pregunta es la alternativa A. ¿Ya? Tener esa creencia de que conducir con alcohol no es peligroso. Ahí la persona no tiene percepción del riesgo. ¿Ya? Eso le puedo decir. Muy bien, estimados. Ahora sí que hemos finalizado la clase del día de hoy con nuestro examen, con las explicaciones correspondientes. Espero que les sirva, que sea de mucho provecho en su material de estudio. Nos vemos mañana en un nuevo video, perdón, en un nuevo tema. No, el video que sea a las 10 de la mañana. El video que sea a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana, un nuevo tema, ¿cierto? Relacionado con el libro del nuevo conductor. Que esté muy bien. Hasta mañana. Somos Práctica 3 y no se olviden recomendar. Cerramos sesión. Ahora sí. Muchas gracias.